permite estar en su casa, bienvenidos a la casa del Señor. Vamos a dar inicio a esta escuela dominical. Le invito por favor que abra su Biblia en Efesios capítulo 6. Vamos a estar leyendo del versículo 14 en adelante. Efesios capítulo 6, versículo 14 en adelante. Dios bendiga de igual manera a cada persona que está siguiendo esta transmisión. Deseamos que sea de bendición para su vida esta escuela dominical, que junto con nosotros preste atención a la palabra del Señor y alabe a Dios, porque por ello estamos reunidos en esta hora. ¿Ya lo tiene listo, hermano? Efesios 6, 14. Amén. Dice así la palabra de Dios: estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestíos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Hasta ahí. Tomad la espada del Espíritu, dice que es la palabra de Dios. Estamos en esta mañana aquí para aprender palabra de Dios. Vamos a orar. Bendito Dios, te damos gracias en esta mañana porque nos permite, Señor, un día más estar en tu casa. Gracias, mi Dios, por la oportunidad que hoy nos das, Señor, por la vida y la salud que nos prestas. Gracias, Dios, porque pudimos, Señor, levantarnos y pudimos llegar hasta este lugar. En esta mañana pedimos, bendiga la escuela dominical, bendiga, Señor, a cada hermano, hermana, joven, adolescente, niño, Señor, a cada uno en sus clases, mi Dios, a cada maestro. Tú les des sabiduría, Señor, y que tu palabra venga, Señor, a fortalecer, a edificar, mi Dios, en esta mañana. Que podamos hacer propia esta palabra, tomando la espada del Espíritu, Señor, que es tu palabra, y que cada uno de nosotros podamos seguir avanzando y caminando, Señor, hasta llegar, mi Dios, a nuestra meta. Te damos gracias en esta mañana, en el nombre precioso de Jesús. Amén. Cantamos un canto y pasamos a nuestras clases. Ante
bendiga, hermanos. Así cada quien puede pasar a sus clases. Buenos días, hermanos. Dios les bendiga. ¿Cómo están, hermanos? Siéntese, por favor, en esta mañana. Ya nos está cambiando el clima, ¿verdad, hermanos? ¿O será que tengo la ilusión de que ya cambie? No sé, pero afortunadamente, gracias a Dios, hemos tenido un buen clima esta semana, entre lo que cabe. Y qué bueno que está aquí en la casa de Dios en esta mañana, hermanos. Yo creo que aprender siempre la palabra de Dios es un recurso, es un fundamento importante para la vida cristiana. Dijo el apóstol Pablo: no hagáis tesoros en la tierra. No significaba que no es bueno tener cosas, sino más bien dicho, que nuestras vidas no pierdan el enfoque principal, que es nuestra relación con Dios. ¿Qué le parece, hermanos, si esta mañana damos inicio a la escuela dominical? Y yo quisiera preguntar, de los que estamos aquí, ¿cuál es la parábola que estamos estudiando, aprendiendo, hermanos? Hermano Daniel, el servicio a Dios. Precisamente esta siguiente semana vamos a trabajar en lo que viene siendo la segunda parte de esta clase, el servicio a Dios. Y yo decía una frase la semana pasada: el servicio a Dios no representa acerca de los talentos, sino la manera de hacerlo, nos habla esta parábola. ¿En qué posición el Hijo de Dios está delante de Dios al momento de servir a Dios? Y veíamos precisamente cómo Jesús en esta parábola dejaba en claro cuál es la posición del siervo, del servidor, del colaborador. Así que esta semana, hermano, vamos a hablar de esa segunda parte que también es importante para nuestro aprendizaje. Y precisamente seguimos con el Evangelio según San Lucas, capítulo 17, versículo 7 en adelante. Y si lo tiene ahí a la mano, me puede acompañar con su lectura. Dice la Biblia de la siguiente manera: ¿quién de vosotros, teniendo un siervo que ara o apacienta ganado, al volver del campo, luego le dice: pasa, siéntate a la mesa? ¿No le dice más bien: prepárame la cena, cíñete y sírveme hasta que haya comido y bebido? Después de esto, come y bebe tú. ¿Acaso da gracias al siervo porque hizo lo que se le había mandado? Pienso que no. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid: siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. Y precisamente haciendo un resumen de la clase pasada, hermano, veíamos precisamente a manera de introducción cómo esta historia está en cierta manera distorsionada en la actualidad. Veíamos que la palabra siervo significa en alguno de sus sinónimos esclavo, servidor, hombre, mujer, que está a disposición de lo que Dios le dice en el caso bíblico. Y veíamos cómo es que Jesús, a través de esta parábola, le decía a sus discípulos: hay que ponerlos en su lugar. El servidor, el esclavo, el sirviente, cuando ambos salen a trabajar, le dice: no llega y se sienta a la mesa. Sirve a su señor todavía, y una vez que termina, entonces el servidor, el señor, el amo, si él quiere, le dice: come. Y veíamos cómo, culturalmente hablando, en los tiempos de Jesús la esclavitud era legal, por así decirlo. Y veíamos que había dos tipos de siervos o esclavos, los más conocidos. Unos decíamos que eran los que eran, por así decirlo, tomados como botín, y estos hombres terminaban vendiéndolos. Otros de ellos decíamos que eran precisamente gente pobre, carente, que prefería venderse o autovenderse como esclavos con la finalidad de poder asegurar un futuro. Pero al final del día, los dos pasaban a ser comprados por un precio. Lo aplicábamos a la vida cristiana y decíamos que nosotros estábamos esclavizados al pecado, estábamos esclavizados a una vida sin Cristo. Y veíamos cómo el apóstol Pablo dice que fuimos comprados con precio de sangre, no solamente para ser salvos y rescatados de la condenación, sino también salvos y rescatados para ahora servir a nuestro Señor. La semana pasada también veíamos precisamente aquí por qué la Biblia nos llama siervos. Y decíamos que era uno de los muchos títulos que la Biblia le da
al creyente. A algunos les gusta el título de sacerdotes, y es correcto, la Biblia nos define como sacerdotes. A otros les gusta el título de reyes, ¿verdad? Y es correcto. Pero también la Biblia le da el título al Hijo de Dios como un siervo, como un servidor, como un esclavo. Y aun cuando muchos, por ahí dice la frase mexicana, respingan, porque el ser siervo lo veíamos a manera de definición, que es una persona que no tiene derechos, que no puede recibir algo a cambio. ¿Por qué? Porque no se le está pagando. A él ya se compró, a él ya se pagó por él. Y veíamos cómo la mentalidad de la actualidad se distorsiona al grado que hoy en día la palabra siervo lo exaltan mucho como una persona así, oh, wow, ¿verdad? Alguien demasiado importante. Cuando en la Biblia un siervo es un siervo, así, ni más ni menos. Y en la actualidad un siervo es, no sé, un siervazo, ¿verdad? Así, alguien bien importante, bien vestido, así. Ay, humildemente, soy siervo del Señor, y lo hace como 5,000 almas, ¿verdad? Ay, humildemente, soy siervo del Señor y con muchas posesiones. Y no es que lo interprete de esa manera, es que desafortunadamente así es como se ha creado esa manera de vivir en la actualidad. En la Biblia la palabra siervo no es nada más y nada menos que un esclavo. No decimos con eso, lo quiero aclarar para no caer en el extremo, no decimos con eso que un siervo, un pastor, un líder, un maestro, un servidor, simplemente si está sirviendo a Dios, no le debemos dar las gracias. No, estamos hablando bajo el contexto del corazón del hombre cuando se quiere sentir superior a su Señor o inclusive a los demás. Bajo ese contexto estamos hablando. Posteriormente veíamos que Jesucristo es nuestro siervo por excelencia, como el apóstol Pablo lo define, que Él es el que vino y se humanó y habitó entre nosotros a forma de siervo y dijo, he venido a servir, no he venido a ser servido. Posteriormente veíamos las características del siervo malo, como el siervo malo es ese hombre que es desatendido, desinteresado, negligente, poco interés. Y veíamos el contraste del siervo, de las características del siervo bueno, aquel que le daba importancia a la situación. Esta semana, hermano, vamos a dar continuidad a esta segunda parte, en donde nos quedamos siervos y aún así bienaventurados. Eso fue lo que dejamos pendiente de la semana pasada. A pesar, voy a hacer esta aclaración, a pesar de que nosotros bíblicamente no nos corresponde nada, porque ya lo recibimos, que es la salvación, es nuestra mayor gratificación. A pesar de ello, la benevolencia de Dios, hermanos, porque así es como se debe interpretar. La benevolencia de Dios nos da bienaventuranzas. En otras palabras, por el hecho de comportarnos como siervos, como siervas, Dios nos bendice. Escúcheme bien y lo voy a dejar en claro y lo voy a remarcar. No es su obligación, porque un esclavo no tiene derechos. Yo creo que voy a hacer una expresión imaginaria. Si a alguien le dijeran, ¿sabes qué? Para ser salvo tienes que servir a Dios 40 años. Yo creo que cualquiera lo haríamos, ¿verdad, hermanos? Cualquiera. Porque diríamos, bueno, pues si voy a ser rescatado de la muerte condenatoria eterna, ¿quién no va a rendir su vida al Señor a cambio de ello? Cualquiera. No es el caso. Pero lo que sí podemos ver en la Biblia es que Dios le da, vamos a usar esta palabra, le da el plus al hombre. Y le dice, mira, yo no te voy a tratar como un esclavo, así como que no me sirves. Así como que yo como y tú después. No. Dios le habla al hombre y le dice, a pesar de que eres mi siervo, yo te quiero bendecir. Yo creo que esa actitud, ese carácter de Dios nos muestra a un Dios que ama a sus hijos, porque no lo merecemos, hermanos. En otras palabras, mi mentalidad, mi cultura, mi actitud en relación al servicio a Dios debe de cambiar en cualquier momento y jamás debo de sentirme superior a los demás, ni tampoco sentirme el papas fritas, ni el mejor, ni el sabelotodo, sino todo lo contrario, es bienaventuranza, como dijo una vez un hermano por ahí. Hermano, qué bonito predicaste. Yo lo sé, hermano, gracias. Así se jactó, ¿verdad? Para eso me preparé. No, en realidad no, eso no ayuda. Al decir, hermano, qué bonito, gloria a Dios, soy un instrumento en las manos de Dios y a Él le place usarme, ¿verdad? Y qué bueno, qué responsabilidad tengo delante de Dios.
como aquella anécdota que una vez nos contaron en el Instituto Bíblico hace muchos años. En la clase de homilética dice que una vez un joven fue llevado a una iglesia de un pueblo a que él se convirtiera prácticamente en el pastor, a promoverse a ello. Y dice que cuando ese joven iba a subir, subió así como que muy seguro, con cierto orgullo, con cierta arrogancia. Y cuando estuvo arriba, cuenta la historia, que se le olvidó todo, hermanos. Todo se le olvidó. Predicó en menos de 10 minutos, dice la historia. Y cuando iba bajando los escalones, bajó todo así, todo abajo, pico caído y casi derrotado. Una mental, así, ¿qué me pasó? A lo que se le acerca el pastor anterior, de edad, y le dice, mira, mijo, si así como bajaste, hubieras subido, así como subiste, hubieras bajado. En otras palabras, si hubieras subido dependiendo de Dios, sabiendo que lo que haces lo haces para el Señor, preocupado por dar lo mejor, hubieras salido contento, alegre. Y esta anécdota, hermanos, se queda, yo creo que me atrevo a pensar que todos los estudiantes del Instituto Bíblico nos han contado esta historia, la recordamos casi cada vez que subimos a predicar. Jamás subir con un corazón soberbio, jamás subir con que yo soy el siervazo, no. Todo lo que hacemos para Dios es para complacer a nuestro Señor. Así que dice aquí, somos siervos y aún así bienaventurados. A pesar de que el siervo no debe ser recompensado por obras, Dios sí bendice a quienes lo hacen. Y en primer lugar dice, lo hace con justicia. Hermanos, ¿sí me están ayudando con los textos por ahí? Yo solo pregunto. Avi, ¿ya tienes un texto, Avi? No, todavía no. Ayúdenme, hermanos, con los textos. El primero dice, lo hace con justicia. ¿Qué significa? Que a pesar de que nosotros no debemos de recibir ningún pago. Y voy a dejar algo en claro, ¿verdad? Porque tal vez las personas que nos ven en línea van a decir, no, hombre, ahí no les dan ni las gracias, ni una papita, ni un candy, ni una pipitoria, no les dan nada. No, vamos a dejar en claro. Estamos hablando de la mentalidad y del corazón con la que yo debo de servir a Dios. Y si Dios nos recompensa, hermanos, si Dios nos hace bienaventurados, obviamente como iglesia también honramos el trabajo de las personas, honramos la labor, el esfuerzo, lo reconocemos y estamos contentos con ello. ¿Quién tiene Hebreos 6:10? Ana. Hay una falla técnica, ¿verdad? Ya está el Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo siervo a los santos y sirviéndoles aún. Qué interesante cómo el autor a los hebreos le habla a los judíos y le dice, todo lo que ustedes hacen para Dios, Él es justo para compensar. Hermanos, hay gente que dice, pues ¿para qué servir a Dios, verdad? Si pues, de todos modos ni se lo agradecen a uno los hermanos. En realidad, no lo hacemos para complacer al hombre, lo hacemos para complacencia de nuestro Señor, de nuestro amo. Y aún así dice la Biblia que Él nos recompensa con justicia. 2, nos libra del peligro. Salmo 34:22. Julián. Jehová redimirá el alma de sus siervos y no serán condenados cuantos en Él confían. Qué interesante cómo el salmista compone una canción. Y yo creo que aquí abarca mucho, hermano. Este es un pensamiento que yo practico mucho en mi vida diaria acorde a la filosofía de este contexto bíblico. Yo creo que cuando nosotros servimos a Dios en cualquier área, independientemente si sea pública o sea privada o sea íntima, que nadie nos ve, como lo puede ser limpiar baños, como lo puede ser dar mantenimiento cuando no hay nadie, como lo puede ser traer a alguien a la iglesia, cosas tan insignificantes que se interpretan en ese término en la actualidad. Yo he creído a través de la palabra de Dios que Dios protege a sus siervos. ¿Cómo no los va a proteger, hermanos? Si son sus instrumentos. ¿Usted qué es? Yo personalmente muy raras veces he visto al dueño de un negocio de construcción que agarre las herramientas. Hombre, que ruede, hombre, pues para eso son. No. ¿Quiénes hacen eso? Los chalanes, ¿verdad? Comúnmente. El cable jefe ni me ve. Pero cuando llegan los patrones, oiga, mijo, bájela con cuidado. Cuidan las cosas. ¿Por qué? Porque saben el uso para lo que representan. Dios protege a sus siervos. Y no me refiero a los pastores, a los líderes,
Hablo en plural porque la palabra siervo abarca todo creyente con rasgos de carácter de servir a Dios. Dios nos protege y nos libra, hermanos, de todo mal y de todo peligro. Después dice aquí, nos libra del peligro y luego dice, lo recompensa, Mateo 25, 21, que lo pegamos junto con el mismo. ¿Quién lo tiene ahí? Julián. Y su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre pocos has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Ahí se cae el pensamiento de decir, yo lo único que quiero es entrar al cielo. Ya ve que muchas pueden así bien humildes. No, vas a entrar al cielo y vas a escuchar la voz de tu Señor, de tu Salvador, de tu Rey, que te diga, bien, buen siervo fiel. Oiga, hermano, palabras que nos van a quedar tan grandes, ¿verdad, hermano? Sinceramente, pero Dios termina recompensando el esfuerzo de cada creyente. Y más aún porque la Biblia habla de que recibiremos coronas cuando estemos en la presencia del Señor. Después dice, recibe honra del Padre, Juan 12, 26. El siervo también recibe honra. Y si recibe del Padre, cuanto más de nosotros, ¿verdad, hermano? Julián. Si alguno me sirve, sígame, y a donde yo estuviere, allí también estaré mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Qué interesante cómo Jesús se acercaba a sus discípulos y decía, mi Padre, por el hecho de seguirme y de servirme, porque primero dijo, sígueme, y luego después dijo, sírveme. Por el hecho de servir a Dios, dice, mi Padre le honrará. ¿Qué significa le honrará? Le reconocerá, le recompensará. En otras palabras, Dios sí bendice, hermanos, por el hecho de servir a Dios. Y por último dice aquí, les va bien. Deuteronomio 10, 12 al 13, por favor. Víctor. Ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos, y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos, que yo te prescribo hoy, para que tengas prosperidad. Y dice, y le sirvas, y lo dice al final, ¿para qué? Para que tengas prosperidad. La mente del hombre es muy astuta, es traicionera. El corazón del hombre es traicionero, hermanos. Debemos de siempre que vayamos a dudar de algo para Dios, hay que tener cuidado. La mente del hombre es muy traicionera. La gente cuando se trata de servir a Dios, mire, lo digo porque yo también fui oveja y obviamente entre ovejas pues nos ovejeamos, ¿verdad? Dijo alguien por ahí, nos tanteamos. Mire, ya cuando uno se hace pastor, hermanos, las ovejas ya no le dicen al pastor, ¿verdad? No, pastor, esa chamba está bien pesada. No, le dicen, no, pastor, claro que sí, pero por dentro están acá, ¿verdad? En el otro asunto. Es cuestión personal, en fin. Yo recuerdo que cuando andábamos entre ovejas, de repente íbamos a hacer algo a la iglesia, hermanos. Y siempre había uno que se quejaba. Ya, de perdis, que nos traigan un lonche. No, es en serio, hermano. Pues en donde se congregaba, no le voy a decir, no tiene caso, ¿verdad? No vamos a quemar la iglesia. Pero es interesante cómo en ocasiones la mente del hombre siempre está esperando algo a cambio, aun cuando sirve a Dios. Mira, escucha lo que te voy a decir. Nosotros no debemos de esperar nada a cambio. Si estas recompensas vienen porque Dios se las estableció al hombre, gloria a Dios. Y si no vienen en el tiempo que las necesitamos, también gloria a Dios. Una vez me dijo una hermana, yo para cuidar niños, no estoy para cuidar niños. Dije, bueno, pues los 6 que tuvo, pues ¿qué pasó? Pues, ¿cómo lo hizo? Pobres chamacos. Yo creo, hermano, que cuando se trata de servir a Dios, uno siempre debe tener un corazón de siervo, en cualquier área. Mire, los cristianos de antes nos hicieron multiusos, multifuncionales. Así nos hicieron, ¿verdad, hermano Carreto? Le entrábamos a todo. Oiga, estaba acá uno echando cemento. ¿Qué, hermano, dirige? No, claro que sí, pastor. Yo nos pasaba de cementero a dirigente del culto. Y así era la vida de antes. Hoy en día el cristianismo es muy selectivo al servir a Dios. Son muy selectivos, no todos, pero hay muchos muy selectivos, que se crea un falso concepto, un estereotipo, una comodidad, cuando servir a Dios por el hecho de ser siervos. Escucha lo que te voy a decir, debemos de estar prestos para
todo. No, pastor, pero si yo no sé cantar, ¿cómo voy a subir a cantar? No sé, no, tampoco nos comprometa, por favor. Si no sabe cantar, échele corazón abajo y luego ya vemos qué sucede arriba. Pero el punto a lo que lo quiero llevar yo es que no debemos de limitar nuestro servicio a Dios. A eso, ese es el punto al que me quiero ir. Ahora dice aquí, Eric, devuélveme mi imagen, hijo, por favor. Betty. ¿Confundiremos los cristianos la palabra esclavo con siervo? Cámbiale, hijo. Porque en Lucas 1:7 María dice, ¿verdad?, que ella es la sierva y es aventurada. Entonces Dios nos usa, pero ¿qué es ser un siervo? Porque lo que le digo, mucha gente no le gusta que le manden ni que se siente esclavo. Eso es algo bien interesante, que todos queremos ser jefes, ¿verdad? Muchos jefes y pocos indios. Una vez escuché a un predicador decir, dice, ya hay más apóstoles y profetas que pastores. O sea, dando a entender a manera de sarcasmo que pareciera ser que ya hay mucho más altos mandos allá arriba que los que debemos de apacentar la obra. Entonces sí, Betty, en realidad la realidad es esta, la realidad es que el siervo está para ser mandado. Hay siervos líderes, hay que reconocerlo, ¿verdad? Los capataces son siervos líderes, están al frente de otros siervos, pero no dejan de ser líderes, que lo interpretaría como un pastor. Uno no deja de ser un siervo, hermanos. Así se debe interpretar la vida de un pastor. Somos servidores y punto. Ni más ni menos. Así nos define la Biblia. Entonces después dice, ¿por qué lo llama inútil? Vamos a ver esa famosa frase célebre, ¿verdad? Señor, soy tu siervo inútil. No, usted no es inútil. Si fuera inútil ya no estuviera aquí, yo se lo aseguro. Está robando oxígeno a la vida y no queremos de esas personas. Inútil en la Biblia tiene otro concepto. Dice aquí de la siguiente manera. En nuestro lenguaje actual, inútil es alguien que no sirve para nada, ¿verdad? Dice, no tiene importancia. La palabra inútil se traduce como sin necesidad en el original. ¿Qué significa sin necesidad? Esto es, nadie le debe nada. No hay razón que Dios pague o le cobren, y que es un siervo. Un siervo trabaja porque ya ha sido comprado, y su trabajo ahora es vivir para su Señor. Nuestras vidas son recompensadas por Dios, y esto es por gracia. ¿Qué significa? Usted sí es útil. Todos somos útiles. Todos, no hay inútiles. Que no haga nada, pues ya es otra cosa, ¿verdad? Pero todos somos útiles en el caminar con Cristo, en la vida cristiana, fuera, dentro de la iglesia, al servicio de Dios. Y luego dice aquí, ¿cuál es la cultura y el estereotipo en relación a la palabra siervo? El siervo no se limita en la vida de un líder, pastor, maestro, evangelista, músico, etcétera, etcétera, o algún tipo de servicio público, o que recibe algún pago, ofrenda o sueldo. Aquí me voy a detener. Es incorrecto. Tengo derecho a expresar mi punto de vista y me sujeto a la segunda enmienda, ¿verdad? Como dicen muchos. Es incorrecto que una persona que sirve a Dios tome cantidades exuberantes a través de la fe. Es incorrecto. Así. Yo entiendo que una persona puede poner un negocio y puede crecer al grado de tener muchos beneficios. Pero en un pastor no puede entrar esa palabra. En una persona que sirve al Señor no puede entrar esa palabra. Le voy a decir por qué. El que tiene un trabajo secular, el que a través de su capacidad, de su esfuerzo y de la voluntad de Dios, Dios le prospera, gloria a Dios, y él sabe que tiene el deber de expresar esa prosperidad personal, distribuirla, porque esa fue la visión de Dios a través del Antiguo Testamento. No digo que se quede en la ruina, yo no tengo una mentalidad comunista. Yo lo que quiero decir es que el que no es al servicio de Dios como un ministerio, ese sí puede enriquecerse, y Dios que lo bendiga grandemente y que bendiga muchos ministerios también. Pero el caso del ministerio, el caso del pastor principalmente, del evangelista, del conferencista, la Biblia nos limita a la palabra siervo, al servicio de Dios como esclavos. En otras palabras, nuestro patrón principal es nuestro Señor. ¿Sabe? La fe, el evangelio, el mensaje de Cristo ha sido muy criticado fuertemente estos últimos años,
por personas que reciben sueldos y que ellos mismos los registran en sus sitios de $100,000 mensuales. Eso no está bien, hermanos. Si lo hace con el fin de distribuirlo para bendecir a otros, estoy de acuerdo. Pero si lo hace para un beneficio propio y tener ingresos multimillonarios anuales, yo creo que el hombre, el siervo de Dios, no necesita tanto dinero. No digo que nomás necesita un carrito y 2 cuartitos, y no me malinterprete. Yo estoy hablando de caer en la exuberación, en la excentricidad, en la opulencia. Eso no le aplica a un siervo. Porque un siervo de Dios estamos para ser ejemplo. ¿En qué? En todo lo que representa una vida al servicio de Dios. Porque si no, pasaría lo que pasa muchas de las veces. Muchas gentes piensan que los pastores, no, qué padre que se hizo pastor, ahora ya agarra la pura lana. ¿Quién ha escuchado esa frase? Se fija cómo se crea un estereotipo. Gracias a personas que indebidamente, y tengo derecho a decirlo aunque no esté en esas posiciones de ellos, la Biblia me deja en claro que un siervo no puede ser mayor que su Señor. En otras palabras, no puedo, dijo el apóstol Pablo, no puedo yo vivir acá arriba y mis hermanos acá abajo. Si yo veo, dijo el apóstol Santiago, que mi hermano tiene necesidad, no voy a orar por él, voy a ayudarlo. Así expresa la Biblia. Por eso es que en estos tiempos el estereotipo de la palabra pastor, mucha gente lo traduce o lo resume, le da el sinónimo como una persona de solvencia. Yo no digo que los pastores debemos de vivir, o los que seríamos debemos de vivir de la miseria y debemos de vivir de la pobreza y de la limosna abajo. No me quiero ir al extremo. Debemos de vivir, como dijo el apóstol Pablo, con cordura. Con cordura. Hermano Daniel y el hermano Carreto. Tanto como el uno como el otro va a haber es una responsabilidad que va a haber un reclamo, ¿no, hermano? De hecho, hace una buena expresión, porque en la Biblia muchos se basan y diciendo, es que el siervo David era el rey de Israel. El Antiguo Testamento es un concepto totalmente diferente, porque el pueblo pidió un rey, Dios les dio un rey y se les acabaron sus reyes. Así de plano yo mato expresiones que dicen, yo voy a vivir como rey. Estás equivocado. Eso es en el Antiguo Testamento. Pero la dice que soy rey. Sí, entonces compórtate como rey. Gobierna tu casa apropiadamente. Compórtate como rey. Sé sabio. No esperes tomar las ventajas económicas o financieras, olvidando las espirituales. El mismo ejemplo fue Cristo. Y yo creo que, ahí le doy lugar, hermano Carreto. Yo creo que Cristo, cuando vino a la tierra, dejó muy presente, muy en claro, muy público, cuando dijo por ahí, porque el Hijo del Hombre no tiene ni siquiera dónde recostar su cabeza. Vuelvo a repetir, no estoy hablando que el hombre el pastor, el líder debe de vivir en carencias. No, pague sus deudas. Debemos de ser ejemplo de bendición, debemos de ser ejemplo de prosperidad, pero siempre con los pies en la tierra, que no podemos vivir en una vida exuberante, excéntrica, opulencia. No podemos, no debemos. ¿Por qué? Porque no hay necesidad, hermanos. No hay necesidad que un pastor se baje de un vehículo y esté el Jaimito ahí, ¿verdad?, abriéndole la puerta. No hay necesidad, hermanos. No hay necesidad que el pastor tenga una casa con 6 recámaras cuando no vive más que él y su esposa en su casa. No hay necesidad de que el pastor tenga 5 carros cuando él solamente es él y su esposa. A eso me refiero yo, el desfase. El desfase. Y Dios nos va a hablar, hermanos. A ver, yo te bendije. ¿Qué hiciste con ello? No, Señor, es que yo necesitaba un carro para cada día, Señor, porque tú sabes, la gasolina está muy cara. No, hermano. El pastor, el ministerio, el evangelista, que Dios lo bendiga, que prospere, que progrese, que sea una persona bendecida por Dios, pero que tenga el debido cuidado de no irse a lo más alto y olvidarse que sigue siendo un siervo para el Señor. Eso. Mire, yo admiro mucho, porque conozco pastores americanos de iglesias numerosas, hermanos, y ellos, mire, bien sencillos, sencillotes. Y uno dice, o sea, ¿dónde se ve lo demás? Bueno, lo que pasa es que él dice, es que es todo lo que necesito. Necesito mi casa, necesito servir al Señor, necesito una oficina, necesito lo que tengo, y posteriormente puedo bendecir a otros. Pero también conozco otros pastores, en presencia los conozco, que desafortunadamente pasan de ser siervos que casi se creen la reencarnación de Cristo.
Entonces, y ni aun Cristo en la tierra se comportó así. Y no lo hago como punto crítico, lo hago para que la gente que nos está siguiendo en línea, tanto como ustedes, sepan que no estamos poniendo en la posición al pastor o al siervo, ni en una posición muy alta, pero tampoco en una posición de miseria. Debemos de estar en el equilibrio de ser ejemplo en toda nuestra manera de vivir. Hermano Carreto, ok. Entonces dice aquí, todos debemos asumir una vida de servicio dentro de las iglesias, ya que la realidad es que el 85% de los congregantes en términos generales no participan en alguna área dentro de la iglesia. Esto deja en claro que la cultura de siervo aún es malinterpretada y mal usada. Miren, hermanos, yo no hablo de esta iglesia, afortunadamente un buen porcentaje de la iglesia sirve en alguna área, pero sí es preocupante que en términos generales, de acuerdo a los estudios que hacen los investigadores cristianos, las personas cada día dejan de servir a Dios. Dejan de servir a Dios. ¿Por qué? Bueno, pues porque ellos dicen, bueno, ¿y de cuánto nos va a tocar, verdad? No, pues nos va a tocar a todos parejos, hermano, hay que echarle ganas, todos fuimos comprados. Otros, ¿y cuánto? Mire, como en ocasiones, yo me río. Ay, Señor. Hermano, vamos a hacer esto. Es un ejemplo, ¿verdad? Pluralizo. ¿Y a qué horas terminamos? Caray. Ya me imagino, ¿verdad? Que usted llegue a la chamba y luego que llega y luego que, no, pues usted es el jefe, sí, yo soy. Oiga, ¿a qué horas terminamos, jefe? Pues ni empieza el día, muchacho. Actitud, hermanos, corazón, conducta. El siervo debe de tener esa parte fundamental en su vida de estar dispuesto a servir a su Señor. Porque ya fuimos comprados, hermanos. Es más, lo voy a decir para el entendimiento humano. Es como si estuviéramos pagando una deuda, pero en realidad nunca la vamos a poder pagar. Oiga, así como las casas de Infonavit de México, ¿verdad? 30, 40 años pagando la casa y primero se muere el hombre y la mujer y luego, ¿y quién sigue pagando la casa? No, pues quién sabe, ¿verdad? Las casas eternas de ahora, de estos tiempos. En Dios, hermanos, en realidad nosotros ya recibimos nuestra paga. Oiga, ¿cómo no agradecer, verdad? Servir a Dios por agradecimiento. El que era borracho ya no es borracho. El que era mujeriego ya no es mujeriego. El que era desatendido ya no es desatendido. Ahora tú vistes adecuadamente, cuerdamente. Ahora tienes tu casa, tu apartamento, tienes tu trabajo, tu negocio. Es cierto, Dios te da la habilidad, pero mira, sin la voluntad de Dios no hay, la habilidad sale sobrando, dándote a entender, hermano mío, que tenemos mucho en deuda con Dios. Después seguimos leyendo aquí, ¿verdad? Una vida de creyente y siervo a la vez, lo que yo decía la semana pasada. Qué interesante es que la vida del siervo también debe de tener un equilibrio, hermanos. Porque no se trata de promover de que toda la gente venga a la iglesia a servir. Todos, y el trabajo, bien, gracias, ¿verdad? Y la familia, pues también, bien, gracias. Primero mi Señor. No, tranquilo, es cierto, hay que servir al Señor, estamos endeudados. Pero tenemos una vida propia que tenemos que atender. Y lo interesante aquí es que la Biblia sí nos dice, hermanos, de qué manera debemos de actuar al momento de servir a Dios. Ni decir estoy siempre bien ocupado, como muchos dicen, ¿verdad? Que no pueden servir al Señor en alguna área, como otros, ¿verdad? Que quieren servir al Señor en todo y desatienden lo relevante, la familia, los hijos, el matrimonio, su empresa, su negocio. No podemos irnos en los extremos. Tenemos que quedarnos en el punto medio de manera de preferencia. Dice, es importante notar que la actualidad, espérense, hermano, me quito mis binoculares y no veo, que en la actualidad la vida cotidiana y las responsabilidades son impredecibles. Y sí es cierto, hermanos, vivimos una vida muy impredecible, ¿verdad? Queremos programar la semana y a veces es imposible, en el sentido de que, no sé, usted ya había hecho planes y ándele que se les compone el carro, ¿verdad? Es un ejemplo. Otro, y luego dice aquí de la siguiente manera, en muchos de los casos, debido a nuestras múltiples funciones como padres, como esposos, como empleados, como dueños de negocios, cuidar la salud, asistir a la iglesia, etcétera, etcétera. Pero aún en medio de todo es importante agregar como responsabilidad bíblica esta área en nuestro caminar cristiano. Por lo tanto, veamos algunas maneras de atender nuestros compromisos y nuestro servicio a Dios. ¿Quién ha tenido la experiencia sin, así como que no publicando, ¿verdad? Yo, pastor, no se trata de evidenciar, pero ¿quién ha tenido la experiencia de perder el balance, hermanos, al grado de desatender su familia o desatender su negocio o su trabajo por servir a Dios? Levante su mano.
Qué bueno, hermano. Si nadie la levanta es porque estamos bien. Qué bueno. Porque hay que tener cuidado. Pero ahora, aquí no le va a pedir que levante la mano, ¿eh? ¿A quién le ha pasado que sinceramente le damos más prioridad, más importancia, más deber a la vida cotidiana, a la vida terrenal, en donde incluye la familia, el trabajo, la salud, todo, que al servicio a Dios? Una vez escuché a un líder de una iglesia, no digo el nombre de la iglesia por ética, el líder de la iglesia decir: a veces le tenemos que casi rogar a las personas que si les gustaría servir a Dios. Así, Saúl. Y le dije, está mal. No debemos de rogarles a las personas, debemos de enseñarles que todos somos siervos. Y si no quieren, pues no quisieron, Dios va a traer otros siervos. Porque es importante recordar que la imagen de la iglesia no es como que sirvan a Dios los viejitos, ¿verdad? Al cabo ellos ya van de salida, ¿verdad? Se ríen porque saben que se mantiene ese concepto, hermano. Ellos ya que se preocupan de ya pagaron la casa, ellos de que se preocupan si los hijos ya están casados. Y que sirvan a Dios los chavos que no tienen hijos, que nomás están ahí en el teléfono. Y son estereotipos, ideas, cuando la realidad bíblica es que la enseñanza correcta, hermano Paz, la enseñanza correcta es que todos somos siervos y tenemos que separar tiempo para el servicio de Dios, porque el pastor lo dice, no, porque la Biblia nos llama deudores, porque la Biblia nos llama esclavos, nos llama siervos, y como tales debemos de obedecer al mandato de nuestro Señor. Como decía Betty, es que el siervo está para obedecer. Ya me imagino, hermano Paz, antes de que darle lugar, que usted contrate 2 empleados y que le diga, mira, mi chavo, ahorita vengo, voy a ir a almorzar. Tiene todo el derecho a irse a almorzar, usted es el patrón. Y luego que le diga, no, nosotros nos vamos todos o no se va nadie. ¿Qué le decir? ¿Qué pasó, mijo? Pues, ¿ahora los patos le tiran a las escopetas? Si yo le voy a pagar para que le dé al marro. Perdón, ¿verdad? Que me fíen ese lenguaje, pero es que así se comunican ellos, será para el entendimiento de ellos. Pero él tiene todo el derecho de decirle, no es opción si quieres chambear. Oiga, como cuando va a contratar a alguien, ¿y qué voy a hacer? No sé qué hacer. Vas a ganar dinero, mijo. Vas a poder pagar tus biles, vas a echarle ganas. Y voy a estar en el sol o adentro. No, el servicio a Dios es en todo. Ahora sí, hermano Paz, para continuar. Sí, amén. Con la pregunta que usted hizo, que, ¿verdad? Yo, por ejemplo, no por buscar a Dios, me fui al extremo porque llegué a no descuidar tanto a mi familia, pero en el fútbol. Empecé el lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Entonces, en cierta ocasión hasta me dijo mi esposa, dice, oye, decide la familia o tu fútbol. Y para serle honesto, la pensé poquito. Sí, porque estaba tan metido, porque sí se va al extremo uno. Yo estaba tan metido que yo, así como ves, yo jugaba hasta 3 partidos en un día. Y no nos presuma cuántos goles metía, sí, nomás sí, diga que jugaba 3. Sí, metí unos golazos así. Pero bueno, no por presumirle, pastor, pero tanto así llegué a eso y digo, para mi vergüenza, porque pues para el fútbol, pero no para buscar de Dios, ¿sí me entiende? Okay. Entonces sí se va uno, sí se va en el viaje, por decirlo así, porque se imagina, puro fútbol y fútbol y fútbol, salía del trabajo y aún así me iba a jugar. No, sí que desequilibró rotundamente. Correcto, sí pasa. Esa área tan sensible que es el servicio a Dios, amén, pero usted en su caso, su familia. Bien, entonces dice aquí, ¿verdad? Vamos a ver esos ejemplos de cómo equilibrar nuestra vida diaria, hermanos, y combinarla al servicio de Dios. Dice, recuerda que Dios busca siervos para su obra, debido a que la mies es mucha o es demasiada la tarea de servicio, y principalmente cuando hablamos de evangelizar. 1. Vienen estos consejos breves. Administra tu tiempo del día e incluye tu servicio hacia Dios. Qué curioso, ¿verdad, hermanos? El día nosotros nos levantamos pensando ir a trabajar. Esa es la prioridad, ir a buscar el sustento. Pero a la misma vez tienes que saber que tienes que administrar tu vida también dentro del servicio a Dios en tu semana. Mira, qué interesante es cuando nosotros agarramos un papel, una hoja de máquina, hermano, y luego le ponemos lunes. Y luego hoy usted se puede contestar, ¿serví a Dios? Váyase al grano, ¿sí o no? Y llegamos al fin de los 7 días, hermanos, y a veces, hermanos, es impresionante que se van casi puros nos.
Pero se fueron 10 horas de chamba, ¿verdad? 11 horas de chamba, 1 hora de Netflix, 9 horas de dormir y ahí le sigo la cuenta. Pero debo de administrar mi tiempo de tal manera que el servicio a Dios sea parte de mi vida diaria. No por el hecho de que, pues ahora el pastor a todos nos quiere ver trabajar. No, es que somos siervos, así nos define la Biblia. 2, respeta tu tiempo de servicio hacia Dios. Generalmente las personas entran con mucho auge cuando se trata de servir a Dios y al paso del tiempo, hermano, ya el servicio a Dios ya es secundario o ya no es importante. Respeta tu tiempo de servir a Dios. Si tú has comprometido tu vida delante de Dios, no delante de la iglesia, ni del líder, ni del pastor, respeta tu tiempo. Respeta significa lo que es. Si tú dijiste, en esto me voy a dedicar, Señor, hazlo de esa manera. Siguiente. Trabajar para Dios no significa desatender lo demás. Sí pasa que en ocasiones se llega a pensar, es que desde que estoy sirviendo a Dios en eso, pues ya estoy desatendiendo esto. Qué curioso, ¿verdad, hermanos? ¿Cómo creamos esa mentalidad? Servir a Dios no es como que el estorbo para poder hacer lo que debemos de hacer. Servir a Dios debe ser honra. Debe de traer la mentalidad, lo hago para Dios. Y no es un estorbo, es algo que disfruto. Siguiente. Cualquier área dentro de la iglesia es importante, cualquiera. Lo vean o no lo vean, acá arriba usted enseñar, cantar, predicar, cualquier área es importante. Tanto como es importante venir a cambiar lámparas, como es importante pintar, como es importante limpiar los baños, como es importante limpiar la alfombra, como es importante arreglar algo, cualquiera es importante, cualquiera. Solo que el hombre de repente adopta una mentalidad así como que me vean, ¿verdad? Así como que me vean. No se preocupe, si no lo ven, con que nos vea el Señor, hermanos. Es más que suficiente. Y repito las palabras que he dicho en algunas ocasiones, tanto como el que predica delante de Dios, como el que está atendiendo a 3, 4 niños en alguna clase, limpiando los baños. Ambos, ante los ojos de Dios, son vistos de la misma manera si lo hacen de corazón. O sea, el Señor no te va a ver y va a decir, no, tú le hablas a adultos, tú le hablas a niños. No, hermanos, de ninguna manera. Dios le da la misma importancia porque no dejan de ser almas, pero sobre todo obediencia delante de Dios. Siguiente, da ejemplo con tu vida de siervo a otros. Qué importante es que nosotros como hijos de Dios seamos ejemplo de ser siervos, hermanos. Que cuando la gente nos pregunte, ¿y usted a cuál iglesia va? No, pues a Juan. ¿Y qué hace ahí? Oiga, no, pues voy y me siento. Nadie decimos eso, ¿verdad, hermanos? Nadie decimos eso. Nadie. Me duermo. No, nadie decimos eso. Generalmente decimos, no, pues mira, Dios me da la oportunidad de trabajar en esta área. Qué padre, va a ser ejemplo, hermano Carreto. O sea, como usted dijo que como iglesia, como pastores, como siervos, somos personas que venimos a servir a Dios, ¿verdad? Sí. Yo sé que a veces no es fácil, o sea, muchas veces podemos decir, ok, sí, vamos a servir como en el área espiritual, como en el área de la iglesia, como en el área de ser un mujer, un discípulo de los varones, damas o cualquier área, y aún adentro de lo que es el trabajo de la iglesia, ¿verdad? Muchas áreas en Juárez nosotros llegamos a trabajar en la manera de lo que fue la construcción, los que fueron los eventos. Entonces en esa área nosotros nos tocó en donde íbamos y llevábamos las sillas y las mesas y todo a los eventos grandes. Y ahí no había patrones, ¿verdad? Ni licenciado, ni ingeniero. La cosa es de que esto era de que siempre en nuestra área y en el tiempo ese que servimos allá en Juárez, nos tocaba en donde, ok, llegábamos, traíamos. A la media hora de salir, nos llegaba y decía al mesa del pastor, ok, hermano, ahí los dejo, ahí nos vemos porque tengo que llevar a mis hijos. O sea, no por mal crítica, sino... No, entiendo su punto. No era ejemplo. Nosotros era de que nosotros también traíamos hijas, ¿ya? Yo tenía mis niñas chiquitas. Entonces, nos decía, bueno, pues venimos a servir. Agarraron las sillas, las mesas, ahí vamos hasta las 12, 1 de la mañana llevándolas. Mi punto era de que nosotros veníamos desde El Paso hacia Juárez. Entonces, al regresarnos, pues nosotros veníamos cruzando hasta las 2, 3 de la mañana. Así es de que cuando, o sea, hay que ver de los dos lados. Usted dijo, todos somos siervos. Entonces, hay momentos que lo cambiaban. Porque yo soy pastor, nosotros no lo hacemos. Y cada quien se iba a su lugar. O sea, es triste que si en los dos lados trabajemos todos juntos. Lo más apropiado, yo creo que la administración o la organización siempre va a ser clave para que la balanza sea
más proporcional. Y siempre. En muchos años, no, o sea, me ha tocado muchos años, ya bastantes años trabajar. Yo no quiero irme al extremo de decir, por los años que lo hice y ahora ya no, es que uno no quiera. Y no porque ahora, porque ya tiene negocio, porque no tiene negocio, o sea, no. Gracias a Dios que ya tengo bastantes años en el negocio trabajando, ¿verdad? Y aún sobre todo eso, siempre abrir las puertas para poder trabajar también en el ministerio de Dios. Quisiera hacerlo a lo mejor ahorita aún más, aún con el trabajo ahorita que obtengo, pero vemos esa balanza y a veces no lo comentamos, o sea, comentamos la otra área y no la... El desafío es balancear, hermano Carreto, ¿verdad? Independientemente la posición del chalán hasta el patrón, hasta el dueño, ¿verdad? Es balancear. Yo creo que una persona, por muy importante que sea, no puede decir estoy tan ocupado y soy una persona tan importante en aquellas esferas que no puedo servir a Dios. Todo se puede hacer, todo. Como patrón también, pastor, bueno, a mí me tocó, yo de repente me contaba al principio, lo digo por mí, yo a veces me contaba como trabajador durante mis primeros años, casi por 4 años, entonces de repente sí me iba, o a veces me daban clientes, o sí, a veces me iba hasta a comer, y nos decían, hey, pues tú te cuentas con nosotros, y lo entendí, y yo estaba haciendo eso porque yo me contaba parte de... Bueno, usted es parte de un negocio. Iba uno creciendo, ¿sí me entiendes? Sí. Pero sí, a veces sí, No. la malinterpretación. No, yo soy el que pago, dijo alguien ahí, ¿verdad? Yo soy el que parto el queso y lo reparto y usted nomás le corresponde extender sus manitas, así, ¿verdad? Metafóricamente hablando. Ahora, no podemos caer tampoco en el otro extremo, hermanos. Vamos a hacer esto y va a venir el pastor. No esperaba al pastor en todo, hermanos, por el amor de Dios, ¿verdad? No podemos caer en ese extremo. El pastor no puede estar en todo. El pastor atiende áreas muy sensibles de la iglesia y si le es posible, le aseguro que lo debemos de hacer, ¿verdad? Bien, siguiente. El siervo y su conducta. Debemos procurar dar testimonio de nuestros actos. ¿Cómo? El siervo debe ser amable y evitar conflictos. El siervo debe de dar buen testimonio. El siervo debe de hacer las cosas deseando el bien a todos. El siervo debe de recordar que todo conocimiento proviene de Dios. El siervo debe recordar que nuestro trabajo en Dios no es en vano. Y el siervo debe recordar que la salvación y servir a Dios, ambos son importantes. Así como la salvación es un gran regalo de Dios, servir a Dios también va a ser algo que le vamos a rendir cuentas a nuestro Señor. Recuerde la parábola de los talentos. Dijo aquel hombre, tuve miedo y lo escondí, ¿verdad? Lo cavé, lo profundicé. Entonces, sí debemos de ser prudentes al momento de servir a Dios. ¿Cuál debe de ser nuestra conducta? Hasta para, va a sonar así como que medio cómico o exagerado, hermanos, pero hasta para servir un plato hay que hacerlo con el corazón, ¿verdad? Hay gente que sirve, es para los hermanos, hombre. No, sírvalo como si lo sirviera para los invitados, los comensales, ¿verdad? No, pastor, no se vaya al extremo, no sea exagerado. Hermanos, es que todo lo que hacemos lo hacemos para el Señor. Creamos un estereotipo que dependiendo del sapo la pedrada, y así no podemos pensar al momento de servir al Señor. Al momento de servir al Señor hay que hacerlo con excelencia. La frase célebre de muchos pastores bien expresada. Siguiente, un siervo para su gloria. Y con esto culmino, hermanos. Dice aquí, un siervo como título, debemos cuidar nuestras acciones al momento de servir y no desviarnos de nuestro propósito divino. 1 Samuel 8:3, ahorita que alguien me ayude. Ya que es una responsabilidad ante Dios y los hombres. ¿Quién tiene por ahí 1 Samuel 8:3, por favor? Esta es la historia de un reclamo que le hizo el pueblo de Dios al sacerdote. Julián. Pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre, antes se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. A ver, hijo, ahora tradúcemelo al español. A ver, háblamelo más así, fuertecito, más fuertecito, hijo. Pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre, antes se volvieron atrás la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. Fíjense, hermanos, cómo el pueblo observó a los hijos del sacerdote y le dijo, oyes, tus hijos que son servidores, que son sacerdotes, se están dejando sobornar. Oiga, eso no pasa en la iglesia, ¿verdad, hermanos? Al servicio de Dios. No. Bueno, no debe de pasar.
no debe de pasar en absoluto. Nadie, todos tenemos los mismos privilegios, las mismas responsabilidades. Y estos hombres usaron de la fe, de la palabra servidor, siervo, un lucro. Lo que hablábamos ahorita, ¿verdad? Yo no debo de lucrar. Ser siervo no es tener poder. Ser siervo es ser obediente, porque somos siervos de su gloria. Y seguimos leyendo aquí. Nuestro principal objetivo es agradar a nuestro Dios. Juan 7:18. Cuando Él lo pida, escuche la frase, donde Él lo pida, no importa lo que pida, hacer lo que Él pida, dejando en claro que no somos como los hombres, piensan y actúan por sentido común. ¿Quién tiene por ahí Juan 7:18? Ana. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca, pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. En otras palabras, el que quiere agradar a Dios a manera de servicio, el nombre de Dios va a ser glorificado y se va a escuchar entre los demás. Algunos por ahí lo podrán criticar por exagerado, lo podrán criticar por dedicado, lo podrán criticar porque le pone mucha crema a sus tacos. Déjelos. Si ellos quieren servir a Dios con excelencia, quieren levantar el nombre de Dios, hagámoslo, porque así debe de ser la actitud del siervo. Y luego Lucas 22, 25 y 26, por favor. Abby Sainz. Pero él les dijo, los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. Mas no así vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige como el que sirve. Esta es la historia de Jesús, en donde básicamente les habla a los hombres y les dice, nosotros no pensamos como la sociedad, los que son aparte de los principios bíblicos. Trato de evitar decir como los del mundo, hermanos. Les voy a contar un mal chiste. Había una vez un hombre que le había entregado su vida a Cristo y siempre pasaba por un cementerio. Y de repente ese hombre, ahora ya con Cristo, renovado, transformado, dice que dijo, mira, otra persona va a pasar por el cementerio a su trabajo. Pues voy a irme junto con él para hablarle del Señor en el camino. Entonces imagínense, atravesar el cementerio en la oscuridad para ir a trabajar, pues como que da mello, ¿verdad? Entonces dice, ¿cómo le hago para hablar a este hombre de Cristo? Y luego lo volteé a ver al hombre, le dijo, ¿le cuento algo? Y le dijo, sí, le dice el hombre, cuando yo andaba en el mundo, sale el hombre disparado, hermanos. Algunos me entendieron, otros no, ¿verdad? Porque dijo, es un fantasma que estoy mirando aquí. Es que decir cuando andaba en el mundo, hermano, pues básicamente seguimos estando en el mundo, hermanos. Cuando Cristo dice esta parábola, nosotros no pensamos como los del sentido común. Nosotros no, por el hecho de ser reyes, decía Jesús, vamos a tomar control sobre los demás. Decía, el que quiera ser grande en mi reino, que sea el más pequeño. Entonces, he ahí, hermanos, la virtud de que nosotros seamos siervos de la gloria de Dios, hermanos. Todo lo que nosotros hacemos es para nuestro Señor, para complacerlo a Él. Betty, con usted finalizo, ya se me acabó el tiempo. Un siervo también puede llegar a tener un estatus como de un presidente y portarse como un siervo, pastor. Sí, de hecho es una buena analogía, porque él hace su labor bajo una autoridad a su servicio a la comunidad, pero como el rey David lo he expresado en muchas ocasiones, ese hombre era un hombre respetado entre las naciones y su propia nación, pero ese hombre cuando se metía a su recámara se desprendía de todo y él era siervo de Dios, hermanos, sin perder su autoridad, sin perder su poder, sin perder su capacidad. Entonces sí, eso también aplica, y lo voy a llevar al grado más abajo, aplica para un pastor. Debemos de ser, tener la autoridad de dirigir la casa de Dios, la responsabilidad, pero sin dejar de ser siervos. Lo traduzco también al líder, al diácono, al anciano, a todo aquel que sirve a Dios. Así, hermanos, así debemos de ser. Jesús dijo, no hay razón para sentirte superior. Así que yo deseo, hermano, que en esta mañana, en esta clase, culminamos esta segunda parte, usted y yo podamos adoptar esa cultura, ese estereotipo, moverlo de la mentalidad, ¿verdad? Yo soy siervo de Dios, debo de servir a Dios en algo. Voy a revisar mi vida, voy a autoexaminar qué es lo que estoy haciendo. Mire, dijo una vez una hermana, ya ve los hermanitos,
Dijo, pues puro recibir, puro dale, dele al Señor algo. Así nos decía la hermana, ¿verdad? Vamos, sí tenía mucha razón, hermano, más que a su estilo, ¿verdad? Pero sí es cierto, hermanos, sí debemos de hacer algo para la causa de Cristo, ya sea que usted quiera evangelizar, ya sea que usted quiera servir dentro de la iglesia, ya quiera que usted quiera servir fuera de la iglesia, ya quiera que usted quiera hacer algo, lo que representa en horarios de no iglesia, pero todo para la gloria de Dios. Vamos a ponernos de pie en esta mañana, vamos a darle gracias a Dios y así finalizamos nuestra escuela dominical.